Imagina esta escena. La madrugada aún cubre el cielo de Francia ocupada en agosto de 1943. La humedad del campo se mezcla con el olor a aceite y metal caliente. En un aeródromo remoto de la Luftwaffe, entre hangares silenciosos y motores apagados, un oficial alemán recibe una noticia que debería haber significado un triunfo. Un caza estadounidense P-47 Thunderbolt había sido obligado a aterrizar. Su piloto, capturado. El avión, casi intacto. Aquello era un tesoro de inteligencia, un premio imposible de ignorar. Durante meses, los pilotos alemanes habían descrito encuentros con este enorme aparato americano, un monstruo metálico cuyas prestaciones parecían rozar lo imposible. Ahora, por fin, los ingenieros alemanes tendrían la oportunidad de verlo de cerca, tocarlo, desmenuzarlo, y descubrir que lo hacía tan formidable. El hombre encargado de dirigir la inspección era el Oberleutnant Werner Sulz, jefe técnico del escuadrón de caza JG-26. A simple vista, aquel avión parecía una broma de mal gusto. En cuanto lo vio estacionado sobre la pista, Sulz compartió la misma reacción que tantos pilotos antes que él: aquello no podía volar. El P-47 era grotesco, voluminoso, desproporcionado, un frasco de leche volador, como ya lo llamaban entre risas los pilotos alemanes. Pero Sulz no era un piloto común, era un ingeniero. Y los ingenieros no se dejan engañar por las apariencias. Para él, lo importante no era cómo lucía una máquina, sino lo que podía hacer. Y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre su manera de ver la guerra. El fuselaje del P-47 imponía respeto. Construido alrededor de un motor radial tan grande que parecía desafiar las leyes de la aerodinámica, pesaba casi 8 toneladas completamente armado. Para ponerlo en contexto, el Focke-Wulf 190, el orgullo de la Luftwaffe, apenas llegaba a la mitad de ese peso. Sulz lo observó en silencio, rodeado por un pequeño equipo de técnicos. Su forma maciza, sus proporciones brutales, todo en aquel avión gritaba exceso. Y sin embargo, allí estaba, entero, sólido, real. Una mole que volaba y que había sobrevivido a un combate. Sulz ordenó retirar el carenado delantero. Quería ver el corazón de la bestia. Lo que encontró debajo le dejó sin palabras. El motor era un Whitney R2800 Double Wasp, una obra maestra de la ingeniería. 18 cilindros perfectamente alineados en 2 filas de 9, formando un círculo que parecía el reloj de una era industrial más avanzada. Pero lo que más lo impresionó no fue el tamaño, sino la precisión. Cada pieza, cada superficie pulida, cada ajuste milimétrico mostraba un nivel de perfección que los talleres alemanes, ya agobiados por la guerra, apenas podían mantener. Sulz tomó su libreta y comenzó a hacer cálculos. Según su experiencia, ese motor debía estar generando al menos 2.000 caballos de fuerza, tal vez más si el sistema de sobrealimentación funcionaba como parecía. Comparó mentalmente con el BMW 801 de que impulsaba al FW 190, 1.700 caballos en su mejor momento, y ese motor ya era considerado un prodigio dentro de Alemania. Sin embargo, los estadounidenses estaban fabricando algo aún más potente, y lo hacían en masa, como si no fuera nada extraordinario, pero lo peor estaba por venir. Sulz examinó las piezas en busca de los signos típicos de escasez, materiales sustitutos, piezas simplificadas, soldaduras toscas. Nada. Todo estaba fabricado con aleaciones de aluminio de alta calidad, con rodamientos de precisión y componentes que respiraban abundancia industrial. No había señales de apuro ni improvisación. Aquello no era una máquina hecha por necesidad, era una máquina construida con recursos sin límite. Uno de los mecánicos alemanes, agachado junto al motor, lo llamó con asombro. Oberleutnant, mire esto. Señaló las filas de cilindros. Cada uno podía desmontarse de forma independiente, sin tener que desarmar todo el motor. Sulz se detuvo, observó en silencio, y finalmente asintió. Era una genialidad. Significaba menos tiempo en reparaciones, menos aviones inactivos, más cazas listos para volver al aire. En contraste, los motores alemanes requerían desmontajes casi completos para una reparación seria. Aquello revelaba una mentalidad diferente. Los americanos diseñaban pensando en el mantenimiento, en la eficacia, en mantener el cielo lleno de sus aviones, sin importar las horas de combate que acumularan. Y entonces Sulz vio lo que realmente lo dejó helado. Entre el laberinto de tuberías y conductos metálicos descubrió el secreto del Thunderbolt, su sistema de turbo sobrealimentación. Había leído informes, pero jamás había visto uno con sus propios ojos. Un complejo entramado de ductos recorría el fuselaje hasta un turbocompresor ubicado en la parte trasera, conectado a la salida de gases del motor.
El calor expulsado hacía girar una turbina a más de 20.000 revoluciones por minuto, enviando aire comprimido de nuevo hacia el motor principal. Era una obra de ingeniería tan avanzada que parecía magia. Los alemanes habían intentado crear algo similar, pero siempre fracasaban, los materiales no soportaban el calor, los rodamientos se rompían. La precisión necesaria era inalcanzable en fábricas bombardeadas y con recursos escasos. Y sin embargo, los estadounidenses no solo lo habían logrado, lo estaban instalando en cada avión de combate, no en prototipos, no en experimentos, en modelos de producción masiva. Sul se quedó quieto, mirando esa red de tubos metálicos que parecía el sistema circulatorio de una criatura viva. Aquel motor podía mantener toda su potencia a más de 25.000 pies de altura, donde los cazas alemanes comenzaban a perder fuerza y a jadear por falta de aire. El P-47, en cambio, alcanzaba su máximo rendimiento justo donde los demás empezaban a rendirse. Era rápido, poderoso y prácticamente invulnerable en el terreno donde más se decidía la guerra. Los cielos altos donde las formaciones de bombarderos volaban rumbo a Alemania. Uno de sus ayudantes, con expresión de inquietud, le preguntó en voz baja, ¿podríamos construir algo así? Schulz no respondió de inmediato. Se limitó a mirar el motor y luego suspiró. No con lo que tenemos ahora. Harían falta aceros especiales, maquinaria de precisión y obreros altamente calificados. Todo lo que ya nos falta. Su tono era grave, resignado. Comprendía que aquel sistema, aquel avión, era algo más que una máquina. Era un mensaje. El mensaje de que Alemania estaba librando una guerra que ya no podía ganar. El sol ya comenzaba a elevarse sobre el aeródromo cuando Schulz y su equipo pasaron al siguiente paso, analizar la estructura del avión. Mientras los mecánicos retiraban paneles y tomaban medidas, el oficial caminaba alrededor del P-47, observando cada línea, cada remache. El fuselaje, construido con una combinación de aleaciones de aluminio y refuerzos de acero, parecía sobredimensionado. Los americanos, pensó, habían preferido el exceso a la elegancia. Pero había un propósito detrás de esa brutalidad. Aquel avión no buscaba la agilidad ni la gracia en el aire. Su diseño era puro pragmatismo, resistencia y potencia por encima de todo. Cada parte del P-47 estaba hecha para soportar castigos que hubieran destruido a cualquier otro caza. Los paneles gruesos, el tren de aterrizaje robusto, las alas amplias y sólidas, todo estaba orientado a una sola meta, sobrevivir. En comparación, los cazas alemanes, el Bf-109, el FW-190, eran veloces, ágiles y precisos, pero frágiles. Su estructura ligera era ideal para combates cortos y misiones rápidas, no para resistir fuego antiaéreo o volver a casa con el motor destrozado. El Thunderbolt, en cambio, podía ser perforado, perder un cilindro, quedar cubierto de agujeros y aún así mantenerse en el aire. Schulz recordó un informe de inteligencia que había leído semanas antes. Un P-47 había regresado a su base con más de 300 impactos de bala. Pensó que era una exageración propagandística, pero después de ver de cerca el avión, ya no le parecía imposible. Mientras inspeccionaba el ala izquierda, uno de los mecánicos notó algo curioso. Oberleutnant, mire esto. El borde delantero del ala tenía pequeños orificios, y detrás de ellos, tubos que conducían hacia los tanques de combustible. Schulz sonrió. Era un sistema de purga automática, diseñado para liberar presión y evitar explosiones al recibir impactos. Una idea simple, pero tremendamente eficaz. Cada detalle parecía pensado no solo para volar, sino para seguir volando aunque todo saliera mal. Cuando llegaron a la cabina, el contraste con los aviones alemanes fue aún mayor. El interior del P-47 era espacioso, con instrumentos grandes y claramente señalados. Cada botón, cada palanca estaba etiquetado en un inglés simple y directo. No había elegancia, pero sí eficiencia absoluta. Schulz pensó en los Bf-109, donde el piloto casi no podía moverse y debía memorizar la función de decenas de interruptores ocultos entre el metal. En el Thunderbolt, todo era accesible, claro y práctico. Era el reflejo de una mentalidad distinta, una que priorizaba la usabilidad por encima del orgullo técnico. Además, el sistema eléctrico del avión estaba diseñado con redundancias. Si una línea fallaba, otra la reemplazaba. Si un cable se cortaba, existía un circuito alternativo. Eso explicaba por qué tantos pilotos americanos lograban regresar con sus aparatos dañados. El P-47 no solo era fuerte, estaba pensado para seguir funcionando incluso herido. Schulz anotó todo en su cuaderno con una precisión obsesiva. Cada observación confirmaba lo mismo,
los Estados Unidos no estaban librando la misma guerra que Alemania. Ellos estaban jugando en otra liga, con una industria que podía permitirse fabricar un avión como este sin compromisos, sin recortes, sin miedo a los costos. Los alemanes, en cambio, estaban atrapados entre la genialidad y la escasez. Cada máquina era una obra maestra, pero también una rareza irrepetible. Luego vino el turno del armamento. El P-47 llevaba 8 ametralladoras Browning M2 de calibre .50, 4 por ala. Sulz pidió que se desmontara una. Al tenerla en sus manos, comprendió de inmediato por qué aquel avión era tan temido. Cada arma podía disparar casi 900 proyectiles por minuto, y con 8 montadas, el Thunderbolt lanzaba una lluvia de fuego capaz de destrozar cualquier avión enemigo con un solo paso de ataque. No era un arma de precisión, era un martillo. Los cazas alemanes, equipados con cañones más potentes pero de menor cadencia, dependían de la puntería. El P-47, en cambio, no necesitaba acertar en un punto exacto, simplemente barría el cielo con una marea de plomo. Y si eso no bastaba, podía cargar bombas de 500 libras o cohetes no guiados. Era, en esencia, un caza, un bombardero ligero y un avión de apoyo terrestre al mismo tiempo. Mientras Sulz observaba el sistema de montaje bajo las alas, comprendió por qué los informes aliados hablaban de Thunderbolts destruyendo trenes, convoys, tanques y búnkeres. No era solo un caza, era una plataforma de destrucción aérea. La jornada terminó cuando el sol ya se ocultaba. El equipo alemán se alejó del avión cubierto de polvo y aceite, agotado pero fascinado. Sulz cerró su libreta y miró por última vez al Thunderbolt. No vio un avión más, vio un símbolo, un emblema de la diferencia industrial y filosófica entre dos mundos. Esa noche, redactó su informe para el alto mando. Sus palabras fueron claras, casi proféticas. El P-47 representa una nueva forma de concebir la guerra aérea. No busca la elegancia ni la eficiencia extrema, sino la producción masiva de potencia bruta. Está diseñado para durar, para soportar daños y seguir operando. Su complejidad técnica está respaldada por una industria que puede mantenerla. No es un avión perfecto, pero es invencible en el contexto en que se usa, una guerra donde la cantidad y la durabilidad valen más que la sutileza. Si Alemania no logra producir algo equivalente, nuestra derrota será solo cuestión de tiempo. Semanas después, aquel informe llegaría a Berlín, donde los altos mandos lo leyeron con una mezcla de respeto y resignación. El enemigo ya no era solo el piloto aliado, sino el poder industrial que había detrás de él. El P-47 seguiría volando durante años, ganándose el apodo de El Martillo del Cielo. Sus pilotos lo amaban por una razón simple, los llevaba al combate y los traía de vuelta. Era más que una máquina, era el reflejo de un país que entendió que, en la guerra moderna, la verdadera fuerza no está en la elegancia ni en la sofisticación, sino en la capacidad de resistir. Y mientras los talleres de la Luftwaffe se desmoronaban bajo las bombas aliadas, los cielos se llenaban de esos gigantes plateados rugiendo entre las nubes. El rugido del P-47 no era solo el sonido de un motor, era el eco del fin de una era.